Lo anticipábamos hace un ratito, está con nosotros María Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora de Justicialismo. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes Muy todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, de campaña. De campaña, que suele ser cansador, viste, el ajetreo, pero bueno, Sí. todo bien. Sí. Contentos. Bueno, a ver, primera pregunta. El nombre María Eugenia Bielsa siempre, por lo menos en nosotros, en los periodistas, siempre generó esa intriga, esa incertidumbre. Llegada a las elecciones, la primera pregunta que uno se hacía, faltando meses, era ¿qué va a hacer María Eugenia Bielsa? Este año fue distinto. Este año dijiste, voy a ser precandidata. Has tenido reuniones y negociaciones para ocupar otros cargos. Dijiste, no, voy a ser precandidata a gobernador, y te mantuviste dentro de esa línea que venías manteniendo, ¿no? Bueno, me parece que quienes me conocen, y a veces porque soy demasiado previsible, digo, no sé si es bueno ser demasiado previsible en política, pero quienes me conocen saben que en las otras oportunidades ha habido especulaciones que no las hemos generado nosotros y si ustedes si encuentran algún archivo en donde diga que yo admití que iba a ser precandidata y después no fui, no creo que lo puedan encontrar. No hablaba, de hecho creo que no lo pueden encontrar. Pero siempre se especulaba con qué iba a hacer María Eugenia Bielsa. Esta vez nosotros tenemos la convicción, vinimos trabajando durante el año 2017, empezamos ya algunas charlas con vistas a consolidar el espacio, vinimos trabajando durante el año 2018, recorriendo la provincia, viendo, detectando si nuestra interpretación de los problemas de los santafesinos efectivamente se correspondían con lo que nos van planteando, viendo el panorama nacional, cómo impacta en el gobierno, en los gobiernos provinciales. Y luego, cuando tuvimos la seguridad de que el diagnóstico era acertado, de que teníamos los equipos para gobernar, de que había un grupo, un espacio que se consolidaba alrededor de algunas ideas de una manera diferente, o por lo menos nosotros la vemos diferente, de interpretar la política y cómo mirar la política en este momento. Quien la mire como la miraba hace 2 años, o 4, o 6, para mí se equivoca, porque la sociedad va muy por delante de la política y muy por delante, a veces, del Estado, ¿no? A veces no, siempre del Estado. Entonces, bueno, en ese momento decidimos que era un momento importante, que era un momento complejo para el país y para la provincia, y que entonces había que tomar con determinación la decisión de participar. Esto no es una decisión personal, es una decisión de un equipo, de un espacio, y la verdad que el espacio se conformó con mucha afinidad ideológica, con mucha afinidad en la matriz productiva, cómo pensamos la matriz productiva de la provincia de Santa Fe, cómo pensamos las políticas públicas en la provincia de Santa Fe, y coincidimos en los diagnósticos. Después, probablemente haya dentro de nuestros espacios distintas miradas sobre algunos temas. Claro. Desde lo personal, ¿qué cambió? Porque esto que marcas, la situación de la provincia, los equipos, de alguna manera, distintos actores de la política que se encontraron en un espacio con congruencias desde lo ideológico, pero desde la situación de la provincia y desde lo personal. ¿Qué cambió para que esta vez digas, bueno, me pongo a la cabeza de un espacio como este? Sí, yo te diría, ¿qué cambió? Parece que lo que cambió es la situación del país, la situación de la provincia, y la verdad que la convicción de que no hay tiempo para ti, que no es tiempo ni para tibios, que hay que tener determinación, que hay que tener confianza y seguridad en lo que nosotros queremos transmitir, y también cambió lo que los santafesinos esperan de un gobernante. Y nosotros creemos que esta es nuestra mejor versión, que nosotros podemos expresar de una manera diferente lo que hoy los santafesinos esperan de un gobernante, que a lo mejor no era lo mismo que esperaban hace 4 años. Creo que eso, por eso decía que mirar por el espejo retrovisor probablemente sea un error. Creo que hoy los santafesinos están esperando de sus gobernantes que los representen, que den la cara, que estén en contacto permanente con el gobernado, es decir, que el representante esté permanentemente en contacto con el gobernado, que no tenga problemas en recibir críticas y observaciones, y que vayamos juntos haciendo un camino que los represente, que de alguna manera pueda exponer cierta ejemplaridad en el manejo de la cosa pública. Ninguno de nosotros tiene que explicar nada, digamos. De alguna manera nos conocen, saben quiénes somos, cuál es nuestro trayecto mientras que estuvimos en política, dónde estuvimos cada vez que teníamos que estar en algún lugar, y nuestras posiciones, digamos, no hay que explicar ni acuerdos de cúpula, ni acuerdos de dirigencia.
somos un equipo que tenemos una vocación en común y una vocación de transmitir o de interpretar qué es lo que el santafesino necesita hoy. Y nuestra manera de interpretar eso es que nos están pidiendo ejemplaridad a la política, porque eso derrama de alguna manera ejemplaridad sobre una sociedad que está muy lastimada. Nos están pidiendo un plan claro de gobierno, decir hacia dónde vamos, para claramente saber cuál es el modelo de provincia que deseamos. Y también les pedimos nosotros que nos exijan un cumplimiento de cada uno de los lugares donde llegamos, cada vez que llegamos a ese lugar. No al final de los 4 años cuando nos castigan o nos premian con el voto. Y nos parece tan importante cómo llegar que cómo irnos. El fin de semana pasado murió una chica de 14 años en Rosario, supuestamente por una ráfaga de ametralladora. Digo supuestamente porque el indicio que hay que hubo muchas cápsulas en el lugar, y se supone que fue un arma de este calibre, de esta importancia. 2 pelean por su vida también, por el mismo episodio. Vos cuando te fuiste en el 2007, era también otra provincia, la violencia narco no era tan brutal como la que vas a tener que tramitar y gestionar si sos gobernadora. Y además porque tu mundo, tu espacio es Rosario, pero bueno, ahora lo ves con perspectiva provincial. ¿Qué vas a hacer? Mira, todo esto. Lo primero que quiero aclarar con esto es que la primera cosa es que hay que asumir el problema. Esto es claramente una necesidad. Uno no escucha al candidato del partido de gobierno hablar del tema inseguridad. Y la realidad que interpretar a los santafesinos es escucharlos. Y escucharlos es que todos nosotros hoy definimos nuestra vida en función de no ser víctimas de un delito. Por un motivo o por otro, por nuestros hijos, por nuestros nietos, cómo nos movemos, a qué hora llegamos, si guardamos el auto, si no lo guardamos, si salimos, si no salimos. Digo, la verdad que esto atraviesa a toda la sociedad. Creo que hay cosas claramente que se pueden hacer. Nosotros en el 2010 advertíamos, es real lo que vos decís, el fenómeno del narcotráfico era un fenómeno muy incipiente en el 2007 y no era, por eso digo que no se puede de ninguna manera mirar aquel periodo de gobierno con la misma matriz. Pero sí en el 2010 nosotros empezamos a advertir esto, lo advertíamos en la Cámara de Diputados en el 2011, 2012, ¿y qué decía el partido de gobierno? Quieren estigmatizar a Rosario, quieren estigmatizar a Santa Fe. Bueno, como la verdad prevalece, esto llegó. No digo que sea un fenómeno exclusivamente de Santa Fe, pero sí creo que es un fenómeno que se puede atacar desde Santa Fe. Es un fenómeno que atraviesa América Latina, que atraviesa la Argentina y que atraviesa otras provincias de la Argentina. Pero en esa materia Santa Fe se saca un 0. No hay otra posibilidad, porque lo que vos me acabas de decir, que es esta idea de que, o esta situación de lo que ha pasado con estos niños la semana pasada, se describe como un ataque entre bandas. ¿Qué banda ¿A qué banda puede pertenecer una niña de 13 años o un niño de 11 años? En realidad, eso es ausencia pura del Estado en el rol que le toca, que es un rol indelegable, es la seguridad. ¿Qué se puede hacer? Primero, tener un organismo de prevención importante, que no tenemos, porque siempre llegamos después que el delito fue cometido. Segundo, tener un organismo de investigación serio. ¿Qué hacemos con un organismo de investigación serio que nos lo permite la ley, que hay una ley que realmente se trabajó mucho en la legislatura, que pide que las personas que entren al organismo de investigación, que va a asistir al MPA, al Ministerio Público de la Acusación, sean expertos? Nombran 195 personas que son familiares, amigos, militantes, etcétera, etcétera. Sin ninguna, creo, porque no vi los currículums, pero sin ninguna expertise en el tema seguridad ni investigación. De hecho, una breve interrupción. Sí. De hecho, fuiste la única, capaz que se me está escapando otra, dirigente de la oposición que opinó sobre el asunto con contundencia. Sí. Que al menos yo no escuché ningún otro. La única que habló sobre el escándalo MPA y cómo fueron de un lugar al otro. Quiero ser imprudente, pero a lo mejor en esa lista había algún nombre de algún hijo, amigo o militante de un candidato de la oposición. A mí también me pareció raro que nosotros advirtiéramos eso, porque en realidad eso, en definitiva, es no escuchar el problema que tienen los santafesinos. Si realmente en el tema, en la seguridad está en el tope de las preocupaciones de los santafesinos y en un organismo de investigación nosotros nombramos a gente que no está preparada para eso,
La realidad es que es como decir, bueno, este tema no nos importa y no los escuchamos y además no nos importa cómo ustedes están viviendo. Cuando uno habla con una persona mayor, ha dejado de salir y se encierra en su casa a escuchar televisión, entonces tiene más temor todavía porque ve las crónicas negras, ha dejado de salir a la calle o mide cómo sale a la calle. Los que tenemos hijos estamos preocupados hasta que los hijos llegan a su casa y nos mandan un mensajito diciendo llegué bien, estoy bien, que yo. Los que tienen hijos más chicos como ustedes seguramente también estarán preocupados y programarán su vida en relación a eso. La verdad que este gobierno, en ese tema, 12 años de gobierno, con ministros de seguridad, de todos los ministros de seguridad, solo uno tenía un desempeño en el tema de seguridad. Está diciendo algo. Lo mismo que está diciendo algo que si uno tiene un ministro de producción que ha empezado a generar un vínculo positivo con los sectores productivos, con los gremios, con los desempleados, como fue Luis Contigiani, y le pide que se vaya, lo manda a la legislatura y trae una legisladora de larga trayectoria y la ponen como ministra de producción, está diciendo algo del lugar que le da la producción. Esos son los dos temas que hoy preocupan más a los santafesinos, más allá de las políticas que cada espacio tiene en ese sentido. Nosotros, como no tenemos nada que ocultar, podemos, como ustedes dicen, hacer esas denuncias o plantear esos temas como hoy queremos plantear, y me parece importante decirlo, ya que ahora, ustedes nos dan la oportunidad. A diferencia de tu gestión 2003-2007, el socialismo sí era una oposición intensa. Le criticaban a ustedes con contundencia y en bloque cada vez que la pifiaban o metían la pata o había otra cosa más grave. De hecho, me acuerdo del caso Capdevila, vos lo recordarás. El gobierno tenía dividido Gustavo Petr defendiendo a la policía, Domingo Pochettino impulsando que la investigación siga adelante. El socialismo era una oposición realmente intensa. Por eso te preguntaba, ¿no te sorprende que solamente una sola voz haya salido a criticar el desaguisado familiar, este contubernio MPA-Poder Ejecutivo? Y todo el resto de la oposición, digamos, en eso quiero rescatar a algunos partidos de izquierda que también lo han hecho. Sí. El Gordo Tognoli también. Algunos partidos de izquierda y algunos compañeros que también lo han hecho. Bueno, yo digo, creo que cualquier analista de la realidad entenderá por qué. Y también entenderá por qué algunas veces hemos dicho que el trabajo en la legislatura se esterilizaba si no teníamos una vocación clara en defender, yo ya no digo en defender una estructura partidaria, fundamentalmente en defender a los santafesinos. Realmente, y creo que además también lo primero que hizo el gobierno fue suspender el decreto. Y también lo marcamos, porque suspender el decreto era decir, miren, cuando pasen las elecciones, nosotros lo vamos a nombrar. Si pasa, pasa. Y como también volvimos a plantear que la medida no era suspender el decreto, la medida era derogar el decreto y hacer un concurso como corresponde, en función de la transparencia de la que trata el socialismo de ese imaginario de construir transparencia alrededor de la gestión de gobierno, decidieron derogarlo. O sea que claramente nosotros podemos decirlo porque no estamos involucrados en esos procedimientos. Es fuerte lo que planteas porque dijiste el gobierno decidió suspender, el gobierno decidió bajar. En realidad fue supuestamente el titular del Ministerio Público de la acusación, pero yo me inclino mucho más por tu teoría de que fue el gobierno el que decidió una cosa a la otra. Mire, el gobierno lo primero que hizo fue defender el decreto públicamente, sacando un comunicado diciendo no, lo que hizo el MP está bien. Lo que nadie pone en duda, y esto digo porque además si no sería un desmanejo del gobernador, que 195 nombramientos no se hacen, aunque sean en el ámbito de la justicia, porque además muchos significaban traspasos del Ejecutivo al Poder Judicial, no se hacen sin conocimiento del gobernador. Y por el otro lado, digo, en un caso de alguien muy valioso, yo no me gustaría nombrarlo públicamente, pero de alguien muy valioso, nosotros cuando éramos diputados no lo votamos como para el cargo que se proponía, porque era alguien que salía del Ministerio de Justicia y pasaba al Poder Judicial. Y no nos parecía que correspondía. Y alguien valioso Enrique Font, alguien valioso y que estaba preparado para el cargo, pero nos parecía que era ilegítimo que alguien un día atendiera de este lado del mostrador y al otro día del otro lado. Por eso hay que ser muy cuidadoso en el mensaje que se le da a los santafesinos.
Y otra cosa que me gustaría poder decir, porque una cosa que tiene que ver con la transparencia de las elecciones y que está sucediendo en este momento, nosotros no tenemos todavía, nos citaron la semana pasada por un documento, una carta que envía la Junta, el Tribunal Electoral a conocer el sistema informático con que íbamos a ir a estas elecciones. Cuando llegaron los representantes de los partidos, le dijeron que no lo iban a hacer público hasta el día de las elecciones. O sea, no nos muestran el sistema informático, que es una norma clarísima de transparencia. La segunda cuestión es que también tenían que asignar los minutos que le tocaba a cada partido o a cada lista dentro de la televisión pública y dentro de las radios. Todavía hoy no sabemos cómo eso se hace. Digamos, cuánto vamos a tener asignado. Hay un reparto amistoso dentro del PJ entre los distintos grupos, de consenso. Inventaron un sistema de carga que es impensado, es para que alguien desista en el momento de ir a cargar. Todos los días hay que cargar lo que se va a publicar a las 48 horas, los mails están mal, los medios la información de los medios está mal. Y otro tema que es muy importante es que nuevamente, como hace 4 años y como hace 2, están buscando todos los mecanismos para que la policía no pueda votar. Digo, a mí me parece que un policía es un ciudadano. Entonces, lo que hay que hacer es acercar al policía al lugar de su votación, es decir, designar a los policías, a los agentes policiales, en el lugar, claro, que trabajen en el lugar donde puedan votar. O permitirle confeccionar mesas especiales. Claro, no eliminar la posibilidad de que un agente policial no pueda votar. Digo, la verdad que nada de eso es transparente. Nada de eso es transparente, ni nada de eso es inocente. Por lo cual nosotros creemos que es importante que esto se diga, se denuncie y que el partido de gobierno tome las decisiones que tiene que tomar para que el comicio sea transparente y que la voluntad de los santafesinos sea lo que se imponga. María Eugenia, te quería preguntar, hablaste de la cuestión productiva de la provincia, del sistema económico. Una de las críticas, al menos que yo tengo con el socialismo, que cuando fue la campaña electoral de Lifchit, la campaña electoral era una provincia recortada por una tijera y decía Santa Fe mi país. Y después del cambio de gobierno a nivel nacional, la crisis económica y demás, el planteo es, bueno, Santa Fe no es una isla. Santa Fe mi país o Santa Fe no es una isla. Digo, en materia económica, ¿qué se puede hacer de Santa Fe al margen? Yo creo que vas a coincidir y decir, bueno, la cuestión del gobierno nacional, uno no maneja la macroeconomía y demás. ¿Qué herramientas tenés como gobernador y qué crees que puedes hacer si sos gobernador? No me gusta ni una definición ni la otra. Santa Fe no es mi país porque estamos dentro del concierto de la Argentina. Pero tampoco me gusta esta permanente, constante costumbre que tiene el partido de gobierno, que es que cuando gobernaban Rosario y no gobernaban la provincia, lo que vos marcabas, todos los problemas de Rosario se originaban en las políticas provinciales, tenían explicación en las políticas provinciales. No había ninguna acción que pudiera tomar el municipio, el municipio más importante de la provincia. Cuando gobernaron la provincia y la nación y la municipalidad de Rosario, el problema ahora es que no los acompaña el modelo nacional. De hecho, el modelo nacional no acompaña, la macroeconomía no acompaña e impacta. Digo, ¿por qué? Porque no acompaña e impacta. Porque, miren, es muy claro, el año pasado la preocupación que estaba en el tope de los santafesinos era inseguridad, narcotráfico y qué políticas iban a tener con aquellos muchachos, aquellos jóvenes o no jóvenes, ¿no? Porque las adicciones nos atraviesan a todos en todas las edades, ¿no? Y distintos tipos de adicciones que tenían problemáticas con los consumos, problemáticas vinculadas a las adicciones o a los consumos. Hoy eso está a la par o a lo mejor probablemente el tema económico lo haya superado porque las cuestiones productivas y de desarrollo lo plantean las pequeñas y medianas empresas todo el tiempo. Los trabajadores, bueno, tuvimos los otros días los datos
que íbamos a tener, porque para mí el problema del partido de gobierno, del socialismo concretamente, es que no interpreta la matriz productiva de Santa Fe, no la interpreta, no la pudo entender en 12 años. Entonces ellos alentaron y alientan, como pasó en la ciudad de Rosario, una ciudad de servicios y una provincia de servicios, el turismo, la cultura, que yo no digo que sean... Digamos, que no digo que no haya que hacerlo, lo que digo es que en un lugar donde falta el trabajo, la prioridad es el empleo. Nosotros estamos convencidos que el empleo y el desarrollo son los estructuradores de una sociedad. Bueno, ¿qué se puede hacer? Desde la provincia se puede hacer mucho. Es la tercera economía nacional. Explica un cuarto de las exportaciones a nivel país. En algunos rubros explica el 60% de las exportaciones. Esto es cadena láctea. Cadena láctea en un lugar donde no tenemos leche. O donde el productor cobra 10 pesos por el litro de leche y en la góndola está a 50 o a 60. Si encontrás. El tema de una variada, muy variada cadena de valor, que nadie estudia ni se dedica a ver para ver cómo nos llegan a nosotros los insumos básicos. Y además, empresarios y trabajadores, empresarios pymes y grandes también, y trabajadores que no quieren entrar en el modelo nacional que es la bicicleta financiera, que pongo toda mi plata y me enriquezco rápidamente. No, lo que quieren es seguir produciendo, porque además la mayoría son empresas familiares, en la mayoría hay una relación muy armónica con los trabajadores. Entonces, la realidad es que nosotros creemos, y además podemos probarlo, porque algunos de ustedes que nos conocen, y esto es mérito de Jorge Obey, no es mérito mío, por eso lo puedo decir con absoluta, casi como un homenaje. Está siendo muy modesta, me parece. Que entre el 2003 y el 2007, porque esas eran decisiones que tomaba el gobernador Pero vos tenías un rol importante en su momento. Porque él me lo daba, y tampoco es común que un gobernador comparta con su vicegobernadora un rol. Eso fue, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero eso fue una rareza. A partir de tu vicegobernación comenzó a hablarse de por lo menos un trabajo en conjunto entre el Poder Ejecutivo y su vicegobernadora, que era la representante, digamos, y la jefa de la legislatura. Esto no sucedía antes. Yo tengo mucha gratitud con Jorge por eso, porque en general esas cosas no se comparten, y además, como yo tenía una vocación ejecutiva y muchas veces él delegaba en tareas en mí que probablemente fueran, que a mí me gustaban mucho, y que además, porque digamos ponían al vicegobernador en una situación de exposición, de trabajo con la gente. Todos nosotros o éramos conductores recién comenzados, mobileros, productores, cuando vos fuiste vicegobernadora. Recuerdo una de las primeras entrevistas que diste, me la diste a mí, digamos, en el primer y vos Ciudadano. eras malísimo en esa época. Ahora está más bueno, eras malísimo en esa época. Siempre fui bueno, digamos, de acuerdo, digamos, al momento. Eras punzante. Sigo siendo punzante, por eso quiero ser punzante ahora. Después yo te contesto a vos porque quedó algo sin contestar. ¿Por qué Obeid, hablaste de, marca Ferrari, diríamos, en términos política, marca Ferrari. Reutemann, Obeid son marca Ferrari, algunos lo utilizan como si fuera un fitito. ¿Por qué Alejandro Obey no está con vos? Porque, mira, nosotros veníamos conformando un espacio en donde ya teníamos, porque además somos muy fieles a la palabra. Yo con Alejandra hablé, quiero a los Obey, sobre todo los quiero porque me parece una familia muy valiosa, y además porque son la familia de Jorge. Nunca haría nada que dañara a la familia Obey. Y siempre, cuando puedo... ¿Pero te duele cuando se muestran tanto con Perotti y no con vos? No me duele porque lo entiendo, y entiendo que puede haber... ¿Pero qué es lo que se tiene que entender? ¿Qué significa eso? No, que Alejandra tenía la expectativa, y de hecho lo ha hecho, de encabezar una lista, y nosotros teníamos un compromiso ya construido en un espacio. Cuando esa situación se planteó, nosotros ya habíamos porque ese complemento que hacían Obeid y vos generó muchísima expectativa en aquel momento, muchísimo, porque Obeid era la estructura, era una marca Ferrari, y vos eras la que rompías el molde, digamos, era la que inclusive hacía
recuerdo muy bien, Héctor fue cronista, digamos, legislativo, los senadores no te querían mucho, digamos. Hoy tenés un senador que hizo una apuesta fuerte. Una apuesta fuertísima, lo dije en la conferencia de prensa la otra vez, o sea, es para sacarse el sombrero, digamos, lo que hizo Capitani, de romper el status quo, estar cómodo, digamos, en una banca que tranquila. ¿Por qué crees que no me querían? ¿Te querían? Ya que vamos a hacer la... No sé, te pregunto. Decime, por favor, que te querían y digamos, ahí empezamos un contrapunto. No tuve mala... ¿Ustedes escucharon alguna vez un escándalo en el Senado? Mercier, Bielsa, lo veíamos todos los que estábamos presentes. Bueno, estaba claro, estábamos discutiendo dos modelos económicos diferentes. Claro, estaba claro, eso era una cuestión ideológica, el clásico Mercier-Bielsa. Pero digo, ¿ustedes alguna vez detectaron algún escándalo? Porque yo me parece que hay cosas que es bueno recordar, porque además me parece que es lo que la sociedad nos está pidiendo. Ustedes no van a haber visto jamás una discusión pública entre Jorge y yo, y no van a haber visto jamás una discusión pública entre los senadores y yo. Teníamos una manera probablemente de gestionar la cosa pública diferente. Bueno, hubo un tiempo en que nos tuvimos que amoldar y luego la cosa pública, yo creo que los senadores reconocen que fue una buena gestión. De hecho, nos acompañaron en el 2011, en la gestión en las 2011. Algunas cuestiones públicas que empezaban con sonaba el timbre fuerte y estabas vos sentada sola esperando que lleguen los senadores y a medida que iban llegando les pasaba la lista y le decía, senador, tal... No rindió todavía lo de los subsidios. No, eso no pasó. Sí, pero más o menos pasó. Eso no pasó porque recuerdo una había un secretario administrativo. Pasabas lista. ¿Qué hace el senador que...? Eso recordamos. ¿Saben qué? Yo te he visto ir a golpearle la puerta de los despachos a los senadores buscándolo. Ustedes eran unos chismosos, pero yo voy a decir esto. ¿Por qué eran? Son unos chismosos. Pero yo voy a decir esto. En realidad, cuando llegaron a la Cámara, el socialismo hizo una auditoría y la auditoría estuvo perfecta. Cuando llegaron al gobierno de la provincia de Santa Fe, Wiener hizo una auditoría de pe a pa y la auditoría estuvo perfecta. Sí. Digo, bueno, eso es la manera de gestionar la cosa pública. No me parece que sea una excepción, que tengamos que mostrarlo como una excepción. Ahora, después si esas cuestiones se deforman, si hay partidos de gobierno que vulneran o que corrompen las formas transparentes de hacer política. Bueno, ahí yo ahí no... Fíjate el contrapunto, porque, a ver, este 28 de abril se tiene que definir, vos mismo lo dijiste en la conferencia de prensa, dos modelos dentro del justicialismo. Lo que encabezás vos, que hay muchos patriotas, que tenés, te lo dije, digamos, en la conferencia, tenés muchos patriotas, tenés un dirigente sindical de mucho peso a nivel provincial y que no dudó, digamos, en estar con vos, no dudó. No dudó Silvina Frana, cuando estaba pegada, digamos, a Perotti, de decir, en esto, acá construimos algo colectivo. No dudó Capitani, y hay un montón. O sea, vos me podés decir un montón, digamos, de dirigentes que están confiando en vos. Ahora, diste en la tecla, digamos, de lo que significan dos modelos. Ese River Boca, Newell's Rosario Central o Unión Colón con Mercier, era un modelo privatizador, claramente, digamos, referenciado en Mercier, un agente natural de lo que era el neoliberalismo en los 90. Y no lo digo como una crítica, lo digo como una descripción, son dos modelos. Es una crítica. Porque... Bueno, pero son dos modelos, representamos dos modelos. ¿Y cuánto de ese modelo no te siguió a vos? De ese modelo que representaba Mercier y está con Perotti. Que te diría la verdad, casi el 100%. ¿El 100% está referenciado más con Perotti que con vos? Entiendo que sí. Entiendo que sí, porque la estructura que vos de alguna manera planteás que tiene que ver... Viste que no soy tan bueno. Ese título, digamos, vos sabés que va a hacer ruido. No, digo esto. Bueno, no lo dije yo. Miren, para ser más clara, hay un artículo de la candidata senadora por el departamento Rosario que claramente dice eso, en una situación de incomodidad con sus compañeros de espacio. Nosotros lo único que podemos, digamos, lo que más rescatamos de este espacio es que no nos sentimos incómodos, no tenemos que explicar nuestra trayectoria política, tuvimos coherencia cuando nos tocó gobernar, no nos confundimos con aquel primer Macri que parecía que venía a sentar las bases de una nueva república, no nos confundimos con Carrió, que fue la impulsora de un modelo que termina aplastando a los sectores populares, no
creímos que no nos creímos que cuando nos decían venimos a terminar con la pobreza, no, venían a terminar con los pobres y con la clase media. Esto es lo que venían, a terminar con los pobres y con la clase media. Y yo me siento muy orgullosa, digo, al revés, yo siento que acá nos acompañamos entre todos, no es que me acompañen a mí. Y me siento muy orgullosa que nuestra primera candidata a diputada, Silvina Frana, que llegó a un cargo de diputada nacional con un mandato, porque los mandatos se cumplen. Cuando alguien te pone el voto, te dice hasta aquí, acá quiero que estés. Y cuando alguien te dice acá quiero que estés, hay que cumplir ese lugar a rajatabla. Y si uno no lo puede hacer, lo tiene que expresar, y si quiere en última instancia, puede decir yo no puedo luchar contra esta corporación. Silvina está en el bloque del Frente para la Victoria, el bloque por el cual llegó, PJ, y no votó ninguna de las leyes que envió Macri en su primer momento a la Cámara de Diputados, ni a la Cámara de... que después fueron a la Cámara de Senadores. ¿Pero te sentís así? ¿Te sentís así como lo describió Silvina y Patricia Chialvo en uno de los programas de esta productora? ¿Sentís todavía esta cuestión de que vas contra no solamente un aparato, sino que vas contra una corporación? Yo creo que estamos yendo contra un aparato y una corporación. Pero a ver, quiero decir esto, el aparato o la corporación, como se la quiera llamar, no es ni buena ni mala por sí misma. Digo, esos son nombres que están de alguna manera significados de una malamente, digamos, con una connotación... Un cierto disvalor tiene. Con una visión peyorativa. Si uno convierte al aparato en organización popular, es extraordinario. Si uno logra, como acabamos de venir de un lugar donde estaban los compañeros jóvenes de entre 20 y 30 años, 10 horas por día cargando en ese maldito programa informático los spots que por ley tenemos los partidos políticos y que están militando en cada lugar del país, de la provincia, uno dice la verdad, por todo esto vale la pena que demos la pelea. Después, el ciudadano puede elegir entre las estructuras de los aparatos o los acuerdos de cúpula, o puede elegir entre los que nos sentimos o queremos representar a los ciudadanos santafesinos, los que creemos que somos los ciudadanos de la gente. ¿Sabés qué es lo que más me gusta de los 4 candidatos de más peso, digamos, vos, Perotti, Bonfatti y Corral? Más allá de mis diferencias con uno sobre todo de los 4, es que son cuadros políticos realmente, digamos que yo creo que si hacen un debate entre los 4 se enriquecería mucho la ciudadanía en cuanto a modelos. O sea, están preparados para gobernar. O sea, Bonfatti ya gobernó, Perotti va por su tercera elección, Corral tiene su anhelo. ¿Por qué te perdiste el 2015? Porque me parece... Pero dame una explicación... certera, como soy yo. ¿Cómo sos vos? Certera. Porque no estaban dadas las condiciones para... ¿Y cuáles eran esas condiciones que buscabas? Me parece que la pluralidad de espacios, la independencia de pensamiento, esa situación no estaba dada. O sea, corroborás eso que dijiste, dicen que dijiste, porque lo publicó un medio, no escuché el audio, te querían poner el vicegobernador, la plata venía de otro lado, era una cosa... Yo no dije eso, pero sí era una propuesta en donde el objetivo era, de alguna manera, poder hacer lo que se está intentando hacer ahora a nivel nacional, cosa que yo celebro, no sé cuáles serán los resultados, que es que el peronismo pueda confluir en un único espacio y pensar en la unidad del peronismo. Pero a su vez esa unidad del peronismo había que armarla alrededor de ciertos espacios y no de otros. Te ponían a vos como la figura emblemática. Vamos todos atrás de María Eugenia, pero al final te rodeaban la manzana. Por lo menos no teníamos la independencia que tuvimos esta vez para armar el espacio de la manera... ¿Eso es lo que le pasó a Perotti en 2015? No lo sé. No sé porque no sé cuál fue, yo no podría decir cuál fue su, eso sí, lo digo con absoluta... El vicegobernador de Perotti en aquel momento fue Ramos. Con la misma veracidad con que te digo esto. No, la verdad que no lo sé. No lo sé porque no estuve en esa mesa, no escuché... Pero por algo no aceptaste. No es que no acepté, nunca estuvo la posibilidad de aceptar. Vos dijiste hace un ratito que te haces cargo de las gestiones que tuviste que hacer en su momento cuando fuiste vicegobernadora,
y te escuchaba y me voy acordando de algunas que no me gustaron para nada, a pesar de que me gusta mucho tu propuesta. En la gestión de ustedes ascendieron los fiscales y los jueces de la causa inundaciones. En la gestión de ustedes no se modificó la policía involucrada en la muerte de Claudio Capdevila en Vera, que era un policía de bien, que fue testigo de un procedimiento antidrogas y que después apareció muerto. Y en la gestión de ustedes se promulgó la ley de indemnización a los inundados, que fue una ley, la ley Gramajo conocida, que fue bastante escandalosa. Me gustaría saber tu opinión sobre estos 3 casos. ¿Por qué, si te acordás, debes tener presente los 3 casos? Tengo presente los casos, probablemente no los tenga presente tan finito como para darte una respuesta sobre cada uno. Claro que en algunas medidas de gobierno uno a veces está de acuerdo y en otras no está de acuerdo. Nosotros creíamos, vos decís las indemnizaciones escandalosas con los inundados. Esto que sí lo tengo bien claro, yo en ese momento estaba convencida de que era una necesidad pacificar a la sociedad santafesina, a la sociedad de la ciudad de Santa Fe. Y eso fue un esfuerzo de horas y horas de charla con diputados, con senadores, con involucrados, con damnificados. Y la realidad es que de esa manera pudo articularse un conflicto, pudo organizarse o no abrirse una grieta enorme entre que ya estaba muy abierta entre los damnificados y el gobierno. De hecho, yo me acuerdo que un 1 de mayo, que Jorge no estaba, que fue el primer 1 de mayo, 1 de mayo, yo fui a la misa que se hacía y que nos acercábamos con los damnificados y a partir de ahí empezamos a establecer un diálogo. No todas las medidas de un gobierno a uno le terminan conformando, pero esa es la convivencia entre quien conduce y quien acompaña. Por eso nosotros creemos, y creo que esto es importante, porque algunos nos preguntan ¿por qué fueron a la interna? Porque, ¿por qué no? Si ustedes creen tanto en la unidad, ¿por qué no fueron a la interna? Porque es la democracia misma. Esto es la democracia pero misma. además de ser la democracia, porque el que conduce define algunas cuestiones. Y nosotros, si bien coincidimos con muchos diagnósticos con Omar, no coincidimos en la forma de llevarlo adelante. Entonces, en el caso de mi relación con Jorge, yo creo que la mayoría de las decisiones las compartíamos. Y si algunas no las compartimos, en realidad quien conducía ese espacio político y quien tomaba algunas decisiones tenían que ver con las decisiones del gobernador. Diste, yo en general... una definición, en aquella conferencia de prensa en Festram, diste una definición que no pude ahondar en aquel momento para que puedan preguntar los otros colegas, pero me parece que es importante, digamos, que sí des esta definición y el porqué. ¿Pensás que esto que acabas de describir del 2015, que yo tengo la información de que sí te ofrecieron y había un montón de gente, digamos, que te ofrecía y te quería como candidata a gobernador? Una cosa es que la gente quiera y otra cosa es que yo haya aceptado. Pero las estructuras, la corporación, que en aquel momento estaba en Casa Rosada, te dio un ultimátum y no te lo están haciendo pagar porque diste una definición de... El kirchnerismo no sigue a los dirigentes y hay otra definición que no me recuerdo quién lo dijo, digamos, de tus compañeros de este trabajo colectivo que están haciendo, de que esta va a ser una elección no de dirigentes sino de militancia y los militantes van a seguir al mejor modelo que se vean representados. O sea, ¿cuánto voto kirchnerista vas a tener? Cuando yo dije eso, no creo en las represalias y si las hay. Yo creo que justamente la política está para superarla. No, la verdad que no me voy a victimizar de ninguna manera. Pero 48 horas antes del cierre de lista dijeron que tu candidatura se había caído. Bueno, sí, porque picardías hay todo el tiempo. Que son cosas que uno rechaza como forma de construir política. Pero no la rechaza dentro de la política, la rechaza porque de alguna manera daña el verdadero espíritu democrático. ¿Qué te puedo decir respecto de eso? Que sí, que efectivamente nosotros sentimos un enorme respaldo de mucha gente que votó a Unidad Ciudadana
la encontramos, no digo dirigentes, estoy diciendo militantes o simpatizantes, no digo ni siquiera afiliados, que te dicen, nosotros lo vamos a acompañar porque nos sentimos más involucrados con este modelo, con este proyecto, nos parece que ha sido coherente. Digo, claramente lo que yo dije, como digamos el mérito de Silvina Frana dentro de la Cámara y su coherencia, para nosotros es un capital enorme. Leoni fue uno de los primeros kirchneristas de la historia del kirchnerismo. O sea, me parece que fue uno de los primeros que trajo a Néstor como candidato a presidente acá, si no me equivoco. Exactamente. No es que te van a correr con el kinerómetro, digamos. Esto es real. Nuevo Encuentro está dentro de nuestro espacio. El Partido del Progreso Social está dentro de nuestro espacio. El PC está dentro de nuestro espacio. Digo, hay espacios que forman parte, que han formado parte y que forman parte de Unidad Ciudadana, que están trabajando con nosotros. A mí me parece que lo que ha sucedido es que hay veces, y además ni siquiera lo quiero condenar, hay acuerdos de cúpulas que tendrán explicaciones que probablemente se nos escapan a nosotros mismos y al ciudadano, que no representan al votante. Y nosotros, yo soy muy agradecida de lo que sucedió en el 2011. Nosotros nunca pensamos en el 2011 que íbamos a tener la misma cantidad de votos que el candidato a gobernador. Pero no nos eligieron para gobernar, nos eligieron para controlar, para estar en la Cámara. Y tuvimos la misma cantidad de votos. Por lo cual no creo ni en las encuestas. Las encuestas son un alimento, algo que alimenta la tarea para hacer. Pero creo que finalmente el voto es soberano y cuando la gente va a votar, vota con aquel que se siente más identificado. ¿Te arrepentís de algo de tu renuncia en la Cámara de Diputados? ¿De haberte ido? ¿De haber tenido ese mandato popular? ¿De haber sido la que más votos sacó y que un día dijiste, chau, me voy? Mira, me duele haber defraudado a quienes esperaban que yo cumpliera el mandato. Ahora, por otro lado, también creo que cuando uno siente que cobrar un sueldo, representar a un ciudadano, llevar adelante ciertos compromisos que dijimos que íbamos y que tenían que ver con la coherencia de lo que nos habíamos comprometido, no lo podés hacer y eso esteriliza la política. Yo creo que no hay muchos casos en que alguien prefiera irse antes de defraudar al ciudadano. Creo que también defraudó igualmente que yo me haya ido y me hago cargo de eso, pero la verdad que fue un rasgo fue la vocación de ser honesta con el electorado y lo dije de esa manera. Esto esterilizó la política, no podemos, hubo dos leyes que a mí me hicieron tomar esa determinación. Durante un año entero, porque esto quiero aclararlo, muchos dicen se fue porque no fue presidenta de la Cámara. No, yo estuve todo el año. Hay una tradición que quien encabeza la lista es el presidente y gana el presidente de la Cámara, pero no importa. Eso fue un acuerdo de otros grupos, no me hago cargo. Todo el año trabajamos. Había dos leyes que para nosotros eran fundamentales. Una es la Ley de Obras Menores, que además es de cuño de Jorge Obey, y que había que hacer una pequeña modificación, que era decir que se pudieran mandar todos los recursos a las comunas para que pudieran hacer las obras sin esperar que en cada etapa se fuera a hacer las inspecciones, porque no las hace el socialismo y como no las hace, las obras quedan en la mitad y cuando llega el dinero no las pueden hacer y la gente, ¿quién cree que se quedó con el dinero? El presidente comunal. No la pudimos modificar, no ese año, en 12 años, hasta hoy sigue siendo igual y el socialismo le debe a las comunas y municipios pobres la Ley de Obras Menores de 2017 y 2018. Y otro tema fue que realmente fue escandaloso, fue la ley de emergencia en seguridad. El actual candidato, Bonfatti, que no habla de seguridad, nosotros votamos la ley, el peronismo dio esa ley para que pudiéramos garantizar mejores condiciones de seguridad que 8 años después no tuvimos o 6 años después no tuvimos, y el gobernador entonces inventó un neologismo que es veto propositivo. Se legisla en la legislatura y se modifica en el Ejecutivo. Entonces nosotros decíamos, no podrá ser designado en un cargo de jerarquía dentro de la estructura policial alguien que esté investigado por enriquecimiento ilícito. El gobernador lo cambió y dijo, podrá ser elegido. Bueno, ahí tenemos los casos Toñoli, Sola y todos los demás que tuvimos durante todos estos años. Pero con el aval de los senadores. Con el aval del peronismo, de parte del peronismo, no me acuerdo exactamente cuánto. Para y eso la mayoría sigue en su banca.
Bueno, algunos preferimos no ser cómplices de esas cosas y no tener que dar cuenta por esas cosas. Es un gran argumento de por qué en un momento dejaste entrever de aquel lado está la corporación y de este lado estoy yo. Lo dejaste entrever en esa conferencia Yo tampoco de prensa. quiero diferenciarme. Vos no me Yo lo quise- reconociste en ese momento cuando te dije pateaste el tablero en aquel momento, pero sí pateaste el tablero. Yo no quiero diferenciarme ni creo que sea mejor o peor. Digo, somos lo que somos y nos definimos como somos y tratamos de ser fieles a lo que somos. Y eso caracteriza el espacio. Ustedes nos ven hacer campaña, no tenemos que explicar, no nos tenemos que explicar, no tenemos que decir yo no soy Cristina, yo sí soy, pero yo tampoco soy Perotti. No tenemos que explicarnos nada. No hace falta explicarnos. Somos lo que somos, un espacio que tiene una vocación común. Lo que digo es que más allá con esto terminamos, más allá de quién gane la interna para alquilar balcones entre Omar y vos, el que pierda tiene que acompañar según la lógica del justicialismo, pero tampoco se tiene que diluir su figura. El que pierda tiene que seguir. Tiene que seguir Por supuesto que construyendo nosotros porque vamos a acompañar es y una además cuestión. acá lo más importante, lo último que digo, lo más importante es que nosotros pretendemos ser una rótula entre lo que viene y los que ya ya tuvimos una trayectoria en la política en la provincia de Santa Fe. Por lo cual, la verdad que viene una generación de dirigentes muy interesante y nosotros queremos que la experiencia que tenemos ayude a esos dirigentes a que sean nuestros propios gobernantes. Gracias por venir, María Eugenia. Gracias a Un gusto ustedes. tenerte. Gracias. Hacemos un corte, ya seguimos con más ATP, no te vayas, ¿eh?